Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Gracias por estar en este nuevo episodio. Vamos a tocar el tema de la PTU, algún tema controversial, por decirlo de alguna manera, porque es un tema el que todos los trabajadores ya están pensando que en mayo, en junio van a recibir la PTU. Y bueno, pues es también la otra cara de la moneda donde los trabajadores, los patrones, pues también tienen que hacer el pago de él. Y bueno, cómo no platicarlo con un amigo y un gran experto en el tema, hablando en todo el tema, lo que tenga que ver con seguridad social. Y pues vamos a entrar un poquito en materia de la PTU, todo lo que se suena, aun y cuando el trabajador piensa que siempre debe de tener un reparto de utilidad, ¿no? Porque en algunos momentos, algunas situaciones, pudiera que la empresa no tenga una utilidad, sino tenga una pérdida. Y a eso, o a raíz de eso, pues también el trabajador considera que debiera de traer una PTU, ¿no? Pero durante todo este episodio vamos a estar platicando de ciertas características, vamos a hablar los beneficios o todo lo que debe de saber el trabajador, pero también esas cualidades que el patrón debe de ir verificando. Y digo, acabamos de cerrar una declaración anual y que ya debieron de haber verificado ciertas situaciones, ¿verdad? Pero bueno, al final, hoy, o para entrar en materia en cuestión, ¿qué es la PTU en realidad? ¿Y para qué existe o para qué está hecho? Bueno, antes de ver el tema de PTU, es algo ya muy esperado por los trabajadores. Como bien lo comentas, acaba de pasar la declaración anual de personas físicas. A muchas personas les salió un saldo a favor y ya vimos lo que pasó. No les han depositado, esperaban un dinero, pues ya no me cayó el dinero de la declaración anual, pues ahora espero la PTU. Espero que haya PTU, ¿verdad? ¿Qué es la PTU? Como su nombre indica, participación de los trabajadores en las utilidades. Voy a hacer a mi trabajador partícipe de los beneficios que obtuve de la utilidad como una justicia social, como un beneficio que pueda tener yo como trabajador. ¿Por qué existe? Bueno, recordemos que fue incluida en la Constitución de 1917 como un beneficio para el trabajador. Porque fue incluido por el tema de, recordemos, las condiciones precarias que traíamos antes de la Constitución, del porfiriato, trabajadores, la condición precaria que ellos venían, esclavitud casi, ¿verdad? Por parte de eso, pues ya se hizo en forma legal lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades. En el artículo 123, fracción novena de la Constitución, fue donde ya lo hicieron ya de forma legal, y de ahí para acá ya ha venido durante el tiempo la PTU, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a ir platicando cómo hacer los cálculos correctos, qué considerar para PTU, si es PTU, si no es PTU, porque algunas empresas dan algo que, pues, un bono que a final de cuentas no es PTU, que es bueno, pero hay que ir viendo cuándo es PTU, cuándo no es PTU, cuándo pagarla, quién debe pagarla, quién no debe pagarla, si estoy exento o no estoy exento. Es la parte que vamos a ir ahorita platicando y desarrollando en esta presentación, ¿verdad? Y digo, ahora que habla del tema y refería a que ya hicimos la declaración anual, pues bueno, yo preguntaría o me quedo con la duda, y que más, otra vez, dársela al experto, es, en la declaración anual ya debiera de estar o ya debió de haberse sido calculado exactamente trabajador por trabajador, o hoy en mayo tengo que hacer los cálculos. Bueno, recordemos aquí la obligación de la PTU. Como empresa, persona física o persona moral, nosotros tenemos la obligación de determinar la PTU. ¿Cuánto me sale el PTU? Recordemos cuál es el porcentaje de la PTU, el 10% de la utilidad. Yo determino, es mi obligación como patrón. Pero al final del día, ¿quién hace el proyecto de PTU? Recordemos quién es el encargado de hacer el proyecto, lo que nos señala la propia Ley Federal del Trabajo, que debe ser la comisión mixta. Ahí nos da unas obligaciones de quién debe de determinar el proyecto de PTU. Malamente terminan haciendo los contadores esa parte, lo cual debería ser turnárselo a la comisión mixta, ¿verdad? Por eso, como patrón, nosotros ahí, digo, hay una controversia de que si la PTU, ¿cuál debo registrar? ¿La que voy a pagar o la que yo determino? Digo, ahí sí ya es un criterio que lo vamos a dejar no te voy a decir yo qué es esta parte, a lo mejor tú estás en lo correcto, y esto es un criterio de cada quien, ¿verdad? Algunos dicen que la pagada, algunos la determinada. Yo me iría un poquito por el tema de la PTU determinada,
por el tema de que yo como empresa calculo cuánto voy a pagar nada más, sin saber cuánto te va a tocar a los trabajadores. A lo mejor la voy a repartir toda, a lo mejor no la voy a repartir toda. Es la parte que, pero sí, mira, sí reflejarla, pero la parte que me sale de mis cálculos aritméticos, de acuerdo a como me lo prevé la ley del impuesto de la renta. Bueno, y a través de esa situación, entonces vamos entendiendo que en años muy lejanos, antes de este cambio en la Ley Federal del Trabajo, en ese artículo 127, donde te establece el tope de los 3 meses de salarios o las últimas 3 PTU, lo que sea más conveniente al trabajador, todos llegaba el mes de mayo y todos empezaban a hacer el cálculo hoy en mayo, ¿verdad? Ese era el trabajo que hacían todos, ¿no? Trabajador. Cuando cambia esa parte, pues sí te da esa particularidad, porque es ahí una pregunta. ¿Qué pasaba si entonces la PTU manifestada en la declaración, de acuerdo a la utilidad, le dábamos el 10%, pero al sacar el resultado, por poner un ejemplo, ni los tres meses ni las 3 PTUs pagadas de manera anterior era mayor que la PTU que resultaba en el ejercicio? Entonces, ¿yo pagaba la que me salía al 10% o tenía que disminuir y pagar solamente lo que me dice ese 127? Bueno, aquí primeramente yo determino, a ver si voy por la parte correcta, yo determino mi PTU. Mi PTU fueron 100,000. Es la parte que yo determino. No puedo pagar más de esos 100,000. A mí me salieron 100,000, es lo que tengo que pagar. Okay. Hago mi cálculo de los 90 días o mis 3 meses. Si al final del día mi cálculo es mayor, pues yo lo voy a pagar a como lo venía haciendo tradicionalmente, hasta mi PTU determinada. O sea, ese es un parámetro que yo ya tengo, voy a pagar mi 10%. Que mis 3 meses me salieron a pagar de PTU 10,000 pesos, pero en los 3 meses a lo más benéfico al trabajador resulta que fueron 15,000, yo no le puedo pagar 15,000 pesos. Yo le voy a pagar los 10,000 pesos que eran mi cálculo original. Aquí ¿de dónde vino el cambio? Recordemos que desapareció por ahí el tema del outsourcing. Okay. De ahí viene la mecánica de que, bueno, vas a meter los trabajadores en tu nómina, pero pues yo, patrón, también quiero un beneficio. ¿Cuál fue el beneficio? Pues ahí te va el tope. Este es el tope, ¿verdad? Te salen a pagar de PTU 300,000. Bueno, no vas a pagar los 300,000. Vamos haciendo los cálculos y al final del día vas a terminar pagando 200,000. Por ahí el tema donde aplica el tema de los 90 días o los 3 meses. No es que voy a pagar los 90 días o los 3 meses. Mi base es partiendo del 10% de mi cálculo, como lo veníamos haciendo en cierta forma tradicional. Correcto. De ahí parto para poder comparar con los parámetros. Pero es cuando mi PTU es mayor a mis 2 parámetros de comparación, claro. No que salga al revés. Claro. Y bueno, ante esa instancia, otra vez, por eso iniciaba yo a los tiempos en los cuales hoy estábamos o teníamos acostumbrados, que era en el mes de mayo. Hoy o en diciembre, al terminar el mes de enero, yo creo que a ese tiempo ya debíamos de saber cuánto podía ser de PTU, ¿no? Bueno, entendiendo que lleváramos todo el protocolo y el cálculo del anual, ya la tuviéramos determinada. En esa partida o el ejemplo que usted daba, me resulta una PTU, de acuerdo al 10%, 300,000. Pero al comparativo de ese 127, pues me da que el tope máximo son 200,000. La pregunta es, ¿esos 100,000 qué pasaba? No, ¿qué pasa? Porque eso, ¿qué pasa? Porque es algo correcto. Que tenemos actual. ¿Qué pasa con esos 100,000? Esos 100,000, al fin del día, se los queda la empresa. Son de la empresa. Algunos tienen el criterio, ¿qué pasa? Algunos están con, bueno, ¿qué pasa con esa PTU? ¿La pongo para el siguiente año como una PTU no pagada o qué pasa? Esa parte es algo que al final del día es lo que se lleva el patrón a la bolsa. Esa PTU no se reparte y se le queda definitivamente el patrón. Es el beneficio que obtuvo con el tema de la reforma, que incluyó todos los trabajadores a su planilla laboral. ¿Cuál es mi beneficio? Bueno, ya no repartí la PTU, por lo menos ya tuve una ganancia de 100,000 pesos. Al final del día, él se quedó con esa PTU. Correcto. Se la quedó la empresa. Se la quedó la empresa. Se la queda la empresa definitivamente. Y repartimos de acuerdo al 127 de la Ley Federal del Trabajo. A los 3 meses o a las últimas 3 PTU, ¿no? Correcto. Lo que mejor le convenga al trabajador es la parte. Por eso es esencial en esa partida es
venir de la mano con la declaración anual. Porque otra vez, me quedo pensando a la pregunta, porque si se lo va a quedar entonces el patrón, o bueno, no el patrón, perdón, a la empresa va a quedar sin salir esa utilidad, entonces ya debiera de venir registrado contablemente. Bueno, aquí recordemos las normas de información financiera, que tenemos ahí las normas nos permiten corrección de errores contables. Posterior, digo, a algunos le tiembla la mano el hacer ese tipo de asientos. ¿Por qué? Porque le vas a estar pegando directamente a una cuenta de capital. Claro. ¿Verdad? Pero sí es posible, de acuerdo a las normas financieras, ya cerramos el ejercicio, estamos en el siguiente año, hacer un asiento de corrección de errores contables. ¿Por qué? Porque no preveíamos eso. O sea, sí es posible, sería una opción, ¿verdad? Aquí voy con el tema, digo, porque si seguimos bien los lineamientos, como te comenté anteriormente, recordemos quién calcula la PTU, quién está obligado a hacer el proyecto, la comisión. Una comisión formada por una parte igual de representantes de trabajadores y una parte de representantes del patrón. Ellos van a ser encargados de determinar la PTU. Recuerden cuál es la obligación del patrón: hacer su declaración anual, entregárselas a la comisión entre los 10 días siguientes, para que la comisión la revise en los 30 días para hacer objeciones. Entonces, ¿el patrón debe hacer cálculo? No debe hacer cálculos, lo debe hacer la comisión. Es por eso que digo, si yo como empresa, yo la registro, que al final del día no la pagué, hago un asiento de corrección. Claro, correcto. Esa sería, digo, no estoy diciendo que así tenga que ser, pero eso, o sea, es mi opinión. Sí. Y no, digo, porque ya entonces empieza a hablar sobre el tema de comisión mixta, donde va a estar un grupo de unas personas que representan al trabajador y que representan a la empresa, al patrón, y entonces en conjunto, de manera equitativa, pues van a resolver la situación, ¿no? Ahora, la pregunta termina siendo, ¿cuántas empresas tienen en la empresa esa comisión mixta? O sea, volteamos a ver y decimos, no, sí, no, sí. O sea, nos falta esa parte, ¿no? Porque al final del día, ¿quién revisa? ¿No? Porque ahí es donde viene todo lo de los trabajadores que salen en redes sociales, que no me quieren dar mi PTU, porque a veces las empresas no traen sindicato, ¿ok? Que digo, no en todas las empresas hay, pero bueno, debiera de haber una comisión mixta y es difícil hoy verlo dentro de una empresa que realmente sí debiera de estar proporcionada, ¿no? Digo, lamentablemente hay algunas empresas que también dentro del contrato te dicen no sindicatos, no nada de eso, pero sigue estando la parte en la que no se ponen de acuerdo o no existe esa comisión. Pregunta, ¿es obligatoria tener la comisión mixta? Es obligatoria tener la comisión. Recordemos que la Secretaría, si tú no tienes esa comisión, te puede multar. Incluso ya la propia Secretaría en sus publicaciones ya te publicó ahí el escrito de cómo debes redactarlo, ¿verdad? Por el tema de las comisiones, pero sí son obligatorias. Y recordemos que las multas de la SEC son muy altas. O sea, y las multas no es una sola multa, las multas son por trabajador. ¿Por cuántos trabajadores infringiste? Por 100, la multa va por 100, por 400. Dependiendo del número de trabajadores, es el monto de la multa que te va a hacer acreedor. Y definitivamente es como la NOM 35, es obligatoria. Es obligatoria. Correcto. Y todas las NOM que conocemos son obligatorias. Aquí la comisión, y no esa comisión, son muchas que las empresas no conocen. Y es parte de nuestra obligación orientarlos de todas las comisiones que deben de formar para cumplir con la normatividad. Correcto. Entonces, ya sabes, si tu empresa no tiene una comisión mixta, hay que hacerla. Hay que formarla, que esa es otra pregunta. ¿Se manifiesta entre la Secretaría de Trabajo que va a haber una comisión mixta o simplemente de manera interna se mantiene? De manera interna se deja evidencia. Cuando viene la Secretaría, pues ¿formaste la comisión? Sí, la formé. A ver, dame tu documentación cómo estuvo integrada toda la comisión y si no se la muestro, pues debo dejar evidencia de que formé esa comisión de la PTU, ¿verdad? ¿Y dónde está? Porque recuerda cuando viene la Secretaría, ¿qué nos pide? Dame tu proyecto de PTU. ¿Dónde está? Correcto. No lo tenemos, o no se tiene. Dame la comisión. Es la parte que sí debemos de tenerla documentada. Correcto. Es la parte que debemos de irla documentando, ¿verdad? Entonces, referente a eso, tenemos la comisión mixta, viene el contador, termina la declaración anual, que en partícipe ya debió de haber previsto si se va a exceder o no se va a exceder,
para a lo mejor no venir a hacer una complementaria, una declaración o hacer de manera contable, pegarle el capital, ya pudiste haber anticipado y contablemente pudiste haber hecho el efecto, ¿no? Quito tantito la partida y seguimos en la Ley Federal de Trabajo, pero me voy a meter tantito, nada más para ver el desglose de lo que pudo haber sido en esa declaración anual dentro de esa PTU. Porque si ya tenemos determinada la PTU, al tope, la cantidad, al ejemplo que hablábamos, 200,000 pesos, que se termina registrando cargo a un gasto PTU con un abono a un pasivo por pagar de PTU, pues bueno, habría que resolver que dentro de la ley del impuesto sobre la renta me establece en el artículo 28, fracción 26, más o menos por ahí, que habla sobre los gastos no deducibles, que debiera de ser una partida que no es deducible. ¿Y por qué me refiere realmente ese 28, que es un no deducible? Porque el mismo artículo 9, hablando de las personas morales al régimen general, me establece que me da la opción de poderlo disminuir. Entonces, no puedo yo pegar doble efecto. Que en la práctica terminamos viendo que en la cuenta de resultados ya disminuyeron a la utilidad, la PTU, y cuando llevamos esa utilidad de manera fiscal al lado de la conciliación contable y fiscal, pues simplemente no descontamos dentro de esas deducciones contables no fiscales y luego volvemos a impactarlo al resultado fiscal, la disminución de la PTU. Porque eso es un error garrafal que terminan haciendo algunos contadores, el no poderlo disminuir. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? De lo que ya platicamos, ¿cómo podemos ir previendo esa situación como contadores? Porque hoy estamos en un 2025 y a lo mejor nos vamos a proyectar en una declaración anual del 2026. ¿Qué tiempo? ¿Qué recomienda ir haciendo en los papeles de trabajo? Bueno, aquí el PTU, recordemos que son dos PTU. Tenemos la PTU determinada, que es, supongamos, acabamos de cerrar el 2024, es la PTU que determinamos en el 2024, es la que vamos a llevar al resultado, es la que vamos a llevar a la conciliación contable y fiscal como una partida no deducible, porque lo señala el artículo de las partidas no deducibles. Y por otro lado tenemos la PTU pagada, que en este caso va a ser la PTU correspondiente a 2023, correcto, que son diferentes PTU. No es que sean la misma PTU. Correcto. Teníamos un detallito por ahí con CUFIN que pareciera que sí se restara 2 veces, pero ese es otro tema, ¿verdad? El tema de CUFIN. Pero la PTU son 2 PTU diferentes. PTU determinada en el ejercicio, que aún no la pago y que no sé cuánto voy a pagar de esa PTU. Y la PTU que ya pagué, que ahí sí sé cuánto pagué, porque ya timbré recibos, ya la erogué de la empresa y sí, ya incluso la disminuí en mi declaración anual. Pero no como una deducción, sino como una... ¿Cómo lo marca la ley? Como una disminución, como una deducción autorizada. Correcto. Ese es el parte de la PTU. Pero digo, viendo esa parte, también es importante ver, ya tenemos la PTU, ya llegó 2024, terminó 2024, ya la manifestamos. ¿Cómo sé, o cómo debería la comisión en este caso repartir la PTU? ¿En base a qué? De acuerdo a la ley federal de trabajo, el cálculo, por decir que ya conocemos el cálculo de 50%, sabemos que 50 para ti, 50 de otra forma. ¿Cómo hacer ese cálculo? ¿Qué considerar? ¿Qué puntos considerar para hacer ese cálculo? ¿Qué salario diario tomar? ¿Qué días considerar? ¿Qué días juegan? ¿Qué días no juegan? ¿Qué trabajadores tienen derecho? ¿Qué trabajadores no tienen derecho? Sindicalizado, confianza, ¿qué pasa cuando tienes diferentes sucursales? Una sucursal perdió, otra ganó, estos tienen derecho. Son muchos temas que son interesantes, ¿verdad? Que vamos a ir aquí platicando un poquito. Y es que lo voy escuchando y pareciera que fuera un tema sencillo de una PTU de decir, bueno, simplemente la repartición va a ser así a un cálculo de Excel que me habían dejado el contador anterior y así lo voy a manifestar. Y digo, a lo largo de lo que dijo, manifestó muchos puntos y que hay que desmenuzarlos, ¿no? El cómo calcularlo, bueno, tenemos 2 proporciones. Una es por días trabajados y otra por promedio de sueldos, ¿o no? Los rangos que vayan a tener. Y que hablando del cálculo, pues bueno, partimos la PTU en un 50 y un 50. Entonces, hacemos el cálculo proporcional de acuerdo a cuánto va a ser la proporción de ese 50% entre todos los trabajadores que van a estar sobre los días que llegaron. Que dentro de la Ley Federal del Trabajo establece que van a considerar por lo menos 60 días trabajados, cotizados.
¿verdad? Perdón, aquí el tema, digo, es un error que sí es muy común en las empresas, porque recordemos que el tema de la PTU para el pago en cuanto a días nos señala quiénes tienen o no derecho. Ahí nos señala que los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en la empresa. Los que no hayan llegado a los 60 no tienen derecho, pero ¿cuáles trabajadores? Es un error muy común, porque son los trabajadores eventuales. Claro. ¿Ok? Porque hay empresas que, ¿sabes qué? Tú estuviste 50 días, tú no tienes derecho por el simple hecho de estar 50. No, y es un trabajador que se contrató, ya va a ser un trabajador por tiempo indeterminado. Correcto. Que no estuvo los 60 días, no significa que no tenga derecho a PTU. Aquí el tema de los 60 días son para los trabajadores eventuales. Te contraté de manera eventual. Ni siquiera por trabajador a prueba, que es un concepto diferente. Trabajador a prueba que son pues estás en un periodo de prueba. Si pasa pero ya eres un trabajador por tiempo indeterminado, pero estás en periodo de prueba. Ahí no aplica los 60 días, aplicaría para exclusivamente trabajadores eventuales, nada más. Para el tema de quienes tienen derecho o no a la PTU, hablando de los días, ¿verdad? Y otra parte también en el salario. En el salario, ¿qué vamos a considerar? Cuota diaria. Correcto. Cuota diaria, no vamos a incluir bonos, productividad, es la cuota diaria nada más. Olvidémonos de salario base de cotización, salario diario integrado, porque la ley federal del trabajo nos señala que es salario integrado, cómo se integra, es todo lo que tú le pagas al trabajador. Pero aquí estamos hablando que es la cuota diaria nada más, es lo que basa para efecto del cálculo. ¿Qué pasa cuando tenemos trabajadores sindicalizados de confianza? Pues ahí tenemos que, vamos a agarrar el trabajador sindicalizado de mayor salario y en eso lo vamos a incrementar en un 20%, ¿verdad? Y al no tener trabajadores sindicalizados, pues vamos a agarrar los de confianza al de una categoría igual. Porque, pues digo, si vemos que hay sueldos muy disparejos, hablando de directivos o trabajadores, si nos vamos así, pues los directivos se van a llevar toda la PTU, ¿verdad? Claro. Aquí sería más que nada, al no tener sindicalizado, al de mayor, a una categoría igual. Vamos a incrementar ese salario en un 20%, en base a eso, pues ya tenemos nuestra PTU en días y nuestra PTU en salarios en días. ¿Qué días qué se van a considerar y qué días no? Hay que tener cuidado. Que justamente, que estaba hablando ahorita en días, viene a mi mente. Entonces, ¿qué pasa si un trabajador que dentro de la empresa labora todo el año, 365 días, pero tiene faltas? Que en este caso, podríamos decir, faltas de manera injustificadas. O sea, debiera de contar dentro de esos 365 días. Recordemos que la falta, cuando hay una falta se interrumpe la relación laboral. Y al interrumpirse la relación laboral no computa para la antigüedad, por lo tanto no juega para el efecto de PTU. Hay que tener cuidado porque a lo mejor tu trabajador me pides un permiso, yo te di ese permiso, esa parte sí juega, hay que tener cuidado. Permisos con goce de sueldo. Correcto. Sí juegan, hay que tener cuidado. Los accidentes, ¿cuáles sí, cuáles no? Una enfermedad general no va a computar. De acuerdo al 42 de la Ley Federal del Trabajo. Una enfermedad de trabajo sí va a computar para la PTU, a lo mismo que las embarazadas. La de maternidad. Sí, la maternidad, igual, si esos días sí juegan para efectos de la PTU. De la PTU. Digo que es un tema importante importante porque debiera de estar muy plasmado dentro del contrato y no solamente del contrato laboral, sino del mismo reglamento interior del trabajo. Porque cuando empezamos a observar ciertas circunstancias, porque el trabajador puede venir contigo y pero es que tú me diste ese permiso a cuenta de lo que querramos, vacaciones, lo que sea, pero el patrón dice no, definitivamente tú me faltaste, es falta de manera injustificada. Por eso es muy importante que dentro de ese contrato se venga muy establecido cuáles son los puntos, ¿no? Cuáles sí van a ser sí van a ser permisos con goce a sueldo y cuáles van a ser unas faltas de manera injustificada. O sea, porque se debe de llevar un seguimiento, ¿no? Y para eso está la gente de RH que va llevando el proceso de cada uno de ellos. Entonces, es muy importante lo que el contador manifiesta, porque para el cálculo de días dentro de la PTU tendrán que manifestar eso, ¿no? Él hablaba sobre enfermedad general, las de faltas de manera injustificadas, las que son riesgos de trabajo,
las que son por maternidad, y pues bueno, establecía correctamente cómo es diferenciar cada uno de ellos. Sí, hay que llevar un control de eso, ¿verdad? De los días de unos y los días de otros. Bueno, esa sería nuestra primer parte, por decir, yo lo llamo de esa forma, nuestro primer cálculo. Ahorita vamos a ver la otra parte de la reforma, pero ahorita nos quedamos hasta, ya tengo mi PTU, cuánto le toca a cada trabajador, hasta antes de la reforma, ¿verdad? Ya tengo mi primer cálculo, por llamarlo así. Pero también es importante mencionar quiénes tienen derecho a PTU. Terminamos el cálculo del 50% trabajador, el 50% en base al sueldo, 50% en base a días, ya tenemos ese cálculo. Pero ¿quiénes tienen derecho a participar en la PTU? Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos excluye a ciertos tipos de personas que no deben participar. Los directores y gerentes. La persona que estos no participan en PTU. Pero no hay que confundir qué gerentes, porque recordemos que en las plantas tenemos gerentes de recursos humanos, gerentes de producción, muchos gerentes. No se refiere a esos gerentes, se refiere más que nada a directivos ya. De alto rango. De alto rango. No, porque ya los que tenemos diferentes gerentes, estamos de acuerdo, pero no se refiere a esos gerentes, se refiere a nivel directivo, ¿sí? El que toma ya una decisión. Que por lo regular rebasa las 25 UMAS de salario diario. Totalmente está, es un salario topado, digo, pero por eso tenemos ya el 20%. Bueno, entonces ya cuando sacamos, ya vemos en quién vamos a repartir, ya sacamos a los directores, ya tenemos a la planilla que vamos a repartir, y una parte que también bien importante, cuando tenemos sucursales. Una sucursal pues no genera utilidad, tiene pérdida. Llevamos segmentada la contabilidad por sucursales. La otra utilidad, ¿tienen derecho o no tienen derecho? Es importante también esa parte que sí tienen derecho. Pero para hacer el cálculo, recordemos qué día vamos a tomar o qué salario. El salario de todos los trabajadores o vamos a recalcular el 20% del tope nada más de la sucursal. Ahí sí es importante que vamos a hacer el cálculo por cada sucursal. El salario no vamos a considerar el salario de toda la empresa como tal. Vamos a ver el salario de cada sucursal. Tengo una planta, por decir, aquí en Monterrey, tengo otra planta en Reynosa. No vamos a juntar todas las planillas y sacar el 20%, vamos a sacar la planilla por separada. No, ahí sí, esa parte la tenemos que estar separando para el cálculo del 20%. Es la parte que también es importante, ¿verdad? Otra parte que es, ¿qué empresas están obligadas a pagar PTU? No todas están obligadas, porque muchas se espantan que el primer año debo pagar o no PTU. Recordemos que no son las empresas de nueva creación, no van a pagar PTU durante el primer año de funcionamiento. Correcto. Aquí es importante mencionar, porque aquí pues uno dice, pues yo me di de alta en 2023, pero no operé, no funcioné, empecé en 2025, ¿hasta cuándo voy a pagar PTU? En sentido estricto pudiera ser hasta el primer año de funcionamiento, pero recordemos el criterio de la Secretaría, que es de la fecha de la Constitución. Correcto. Aquí no me importa si tú no operaste, es la fecha del primer año que te exento, el segundo no operaste, es tu problema, ¿verdad? ¿Qué otras empresas no están obligadas? Las cooperativas tampoco están obligadas al pago de PTU, las sociedades civiles tampoco están obligadas, pero por la parte de los socios. Si tienes trabajadores subordinados, habiendo una relación laboral, están obligadas al pago de la PTU. Otra parte que también me llama la atención, las asociaciones civiles, las de beneficencia, ¿deben de pagar PTU? Sí deben de pagar. Algunos señalan que el hecho de que no son sujetos del ICR, no vas a pagar PTU. Recordemos que nos dan una exención, que es un tope de un 5% por otras actividades. Entonces, por esa parte sí deben estar generando PTU. Yo lo veo de esta forma. Si una empresa tiene base gravable para ICR, aunque sea una sociedad civil, sí debe pagar PTU. ¿Por qué? Por esa parte que está generando ICR. ¿Qué otras empresas están exentuadas? Las empresas extractivas. Durante todo el periodo de exploración, esta parte sí es un poquito más largo el plazo, y las empresas que tengan un producto nuevo. Son 2 años que las liberan de la obligación de pagar PTU, y también las empresas que su capital de trabajo que sea menor a 300,000 pesos, esas empresas también están liberadas del pago de PTU. Digo, para ir teniendo en parte, porque muchas empresas son pequeñas, y digo, hay muchas, ¿verdad?, que sí te libera del pago de la PTU, del pago de PTU. Son las empresas que están exentas. Plazos. No, digo, y habló de personas morales, de todo tipo. Y se me viene a la mente un régimen simplificado de confianza de personas físicas. La pregunta sería, ¿tiene que dar reparto de utilidades
Y la respuesta es sí, porque en ese 113 me establece que tendrá que hacerse de acuerdo a las leyes federales, a la Ley Federal del Trabajo y de lo que está en la Constitución referente a lo que es la PTU. Sin embargo, nos manifiesta que para hacer el cálculo de él hay ingresos que efectivamente ya fueron facturados y que efectivamente ya fueron cobrados, y que a ello le vamos a poder disminuir aquellos servicios, gastos, costos que haya tenido la empresa. Y podemos entrar en un tema muy controversial porque realmente en esa última líneas no te establece que debe de ser una deducción autorizada, no te establece que debe de ser un gasto que tenga un CFDI, sí te establece que debe de ser estrictamente indispensable. O sea, nos ponemos a ver, porque si vemos el cálculo del régimen simplificado de confianza es ingreso cobrado por la tasa. No me da a que tengo que disminuirle alguna deducción, ¿verdad? Va directo a la cobranza que vamos teniendo. Pero hablando de la PTU, sí me deja hacerlo. Ahora, mi pregunta termina siendo, si hoy cuando cambia régimen simplificado de confianza, que deja de ser o deja de haber una declaración anual, porque ahora ya es definitivo como lo era el régimen de incorporación fiscal, debiera de haber entonces una PTU. Para mí y mi criterio sigue siendo sí. No importa que el pago sea ahora de manera definitiva, sí debiera de haber un cálculo de manera normal como lo establece la ley, ¿no? Porque sí te establece en ese párrafo la parte de la PTU. Entonces, para mí, yo creo que debe de calcularse la PTU para el régimen simplificado de confianza, obviamente para los trabajadores que hayas tenido, y debiera de repartirse para todos de forma general, y se hace como cualquier empresa o cualquier procedimiento del cual hemos estado platicando, ¿verdad? Hablando del régimen simplificado de confianza. Las personas físicas, al final termina siendo los ingresos efectivamente percibidos menos las deducciones efectivamente erogadas, vamos rebajando todo y tenemos la utilidad. También tenemos que manifestar la PTU que se haya correspondido al 10%, y de ahí para todas termina siendo el cálculo que hoy estamos platicando de la Ley Federal del Trabajo. Pero no olvidar que las personas físicas, pues también que tiene trabajadores, pues también son partícipes a la PTU, hablando de las razones sociales que son personas físicas, ¿verdad? Pero, bueno, ya platicamos un poquito de ese primer 50%. Excluimos a los directores, no como lo manifestaba usted, muy correcto, no al gerente que por nombre le pusieron gerente de planta o gerente de RH, de contabilidad, ¿no? Que esté estipulado como tal. Ya tenemos esa parte, pero ahora nos falta un 50%, porque ya tenemos el 50% que es por días trabajados. Ahora nos falta el otro 50% por devengación, que ahí manifestaba usted que hay que sacar el rango de los trabajadores a cuánto va ganando. Una vez verificado, ahora sí, ¿qué sigue en ese proceso de la PTU? Bueno, ya tenemos la PTU. Vamos a ver luego la reciente reforma. Pero antes de pasar a ese tema, porque es un poquito más controversial, vamos a platicar un poquito de los plazos. Los plazos. Que recordemos la reciente reforma, aquí de la Ley Federal del Trabajo 2019, por ahí incluyeron un artículo de los plazos. Personas morales, ¿cuál es el vencimiento legal de la declaración anual? 60 días posteriores a la declaración anual. Entonces estamos hablando del 31 de mayo. De mayo, correcto. Personas físicas, 30 de abril, estamos hablando que el plazo se vence. Junio. 30 de junio. Es correcto. Aquí el tema, es un criterio, no estoy diciendo que lo hagan, el tema de cómo nos señala la Ley Federal de Trabajo. ¿Son días naturales o días hábiles? La Ley Federal del Trabajo, sí fue, de mi punto de vista, fue una reforma que hubo en 2019, en un tercer bis por cuarter, ahí así, que señala puntualmente qué se entiende por días hábiles, sí, muy puntualmente, ¿verdad? Sí, eso, pues sí tendríamos unos poquitos días más. Pero ¿cuál es la recomendación aquí?
tú pagas de acuerdo con el criterio que trae la Secretaría. Digo, porque es un poquito entrar en controversia. Digo, aquí si pudiéramos aplicarlo en tema de que, híjole, no tengo flujo, me llegó una multa, pues digo, a lo mejor sí pudiéramos tener un beneficio por ahí. Pero además lo lanzo ahí como comentario para tenerlo. Digo, no es que yo diga háganlo así, pero es una parte que nada más como comentario, punto de vista, ¿verdad? Que al ser hábiles te da una detonación de quizá una semana más. Pudiera ¿no? ser, sí, exactamente. Una semana, pues son 2, 4, 6, 8 días, ¿no? Posteriores, pensando, bueno, pues hay que incluir el 1 de mayo, ¿no? Sí. Entonces sí ya te da 9, 10 días, entonces sí ya te da 2 semanas y media. Pero sí, claro, viendo esa particularidad que se tiene que generar. ¿Qué más viene? Porque ya tenemos determinado esa parte. Ya vimos cuál es mayor, los 3 meses de salario, ya vimos las 3 últimas PTU y entonces podríamos encontrarnos en una situación de un impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque el 93 de renta me establece que puedo tener una exención, ojo, para impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que me establece que son 15 UMAS para renta. Entonces tengo una parte exenta. A la hora del cálculo, hay 2 procedimientos que puedo llevar para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Ya sea por la que me determina, de acuerdo a la ley, el 96, que le conocemos, o la siguiente, que es al reglamento, ¿verdad? Que si bien entendemos, a veces la del reglamento le disminuye un poquito al ISR. ¿Estamos de acuerdo? Pero pudiera que en la declaración anual pudiera detonar un impuesto a cargo, ¿verdad? Al no haberlo calculado de acuerdo al 96. Puede darse el caso. Ahora, ¿cuál es la mejor fortuna o quién debiera calcularlo? Obviamente lo va a calcular la empresa, pero habría que preguntarle al trabajador qué ISR necesita, la que le salga, la del 96 o la del reglamento. Porque puede haber sus parámetros de que la del 96 pueda dar un impuesto sobre la renta mayor que la del reglamento. Bueno, ¿no? Aquí recordemos que sí tenemos como empresa la opción de hacer los 2 cálculos y cuál vamos a utilizar. La ley nos señala que vamos a utilizar la que sea más favorable al trabajador. Recordemos que siempre lo más favorable al trabajador. Correcto. Y aquí podemos hacer los cálculos y es la que vamos a estar utilizando. Y no es que le vaya a salir, puede ser que le salga un impuesto a cargo anual o no, digo, pero aquí el tema, recordemos que la PTU corresponde a todo un ejercicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos con el reglamento? Mensualizamos la PTU para que sea un impuesto más equitativo, más proporcional, lo distribuimos en el año. De la forma, digo, para que salga en el anual, pues no debería tener mucho impacto si todos los cálculos mensuales fueron bien, porque al final del día le estamos haciendo proporcional a cada mes. Correcto. En el cálculo de la PTU para el impuesto de la renta. Correcto. ¿Qué digo? Al final, dentro del cálculo de ese 174 es un poquito extenso, ¿no? Es un poquito tedioso si en realidad no estamos muy adentrados a lo que pudiera detonarse, ¿no? Entonces, que por cierto, dentro de lo que hablábamos de esa exención, pues sí me da un beneficio de 15 UMAS, estamos hablando de que son como 1,700, 1,800 que no van a jugar para el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría en el caso, nos vamos regresando a los casos que habíamos hecho, que salen los 300,000 de PTU, pero por cálculo, de acuerdo al 127 de la Ley Federal del Trabajo, me dice que tengo que repartir 200, pero el patrón es muy buena onda y quiere repartir los 300. ¿Qué va a pasar con esos 100? O sea, ¿qué va a pasar con esos 100 si el patrón se los llega a repartir a los trabajadores? Bueno, ¿qué va a pasar? Digo, es una pregunta, interesante porque sí pasa. O también aquellas empresas que tienen la PTU garantizada. Okay. Si no te llego al PTU, pues yo te garantizo, tu PTU te la garantizo. Así es la PTU garantizada. Pero recordemos que lo que excede ya no es PTU. Ya lo que excede del tope de que calculamos ya no es PTU. Puedes llamarle tu PTU, ¿verdad? Pero recordemos que ya al final del día ya no es PTU, por lo tanto, esa parte ya no entra dentro de lo exento, porque no es PTU. Tienes tus consecuencias en ICR, en IMSS y en Infonavit,
en impuestos sobre nóminas, incluso dependiendo Correcto. cada legislación estatal, porque ya no entra como un PTU, ya es un bono de PTU. Correcto. Ya, aunque le llames bono, pero al final del día ya pierde la figura de la PTU. Por lo tanto, ya tiene otros tratamientos diferentes. Que claro, si buscamos hablando de la ley del Seguro Social, de esas nuevas fracciones del artículo 27, pues no encontramos una partida por la parte excedente de la PTU. Por lo tanto, en este caso pudiéramos decir que es un bono o una gratificación y que por lo tanto el patrón debiera de posteriormente incluir esa diferencia al salario base de cotización de manera variable. Porque Definitivamente el excedente de lo que no es PTU ya va a ser un salario, va a formar parte de un salario variable. Independientemente de que tú le llames bono de PTU, ya esa parte ya va a ser un integrante para efectos de Seguro Social definitivamente. correcto. Sí. Sí. Y digo, es importante porque efectivamente hay patrones que van a querer dar un poquito más de lo que les corresponde, ¿no? Entonces, para que vayan entendiendo que esa parte deja de ser PTU como tal, el llamado al PTU, y lo demás será una gratificación a beneficio del patrón, dárselo al trabajador, ¿no? De buena onda. Entonces, para que lo puedan considerar y pues obviamente esa parte deja de ser una parte exenta para impuestos sobre la renta porque termina no siendo PTU. Recordemos también los criterios normativos del IMSS, incluso señales aparte de los excedentes de PTU. También otra parte, ahorita que estás tocando el tema de PTU, una práctica muy común que hacen los patrones, anticipo a cuenta de PTU, que la van dando en forma mensual. O sea, es una PTU que tú no conoces. ¿Qué pasa si al final del día das más PTU de la que te corresponde? Y esa parte, digo, para ti, ir teniendo cuidado porque los anticipos, o sea, no existe una PTU, o sea, son ejercicios fiscales de un año, la PTU la vienes a determinar hasta el siguiente año, entonces, ¿cómo es que vas a dar un anticipo de una PTU que tú no conoces? Correcto. Y digo, podremos platicar de que varias de esas empresas que tienen obligación de repartir la PTU, pues también pudieron haber tenido muchas inversiones, pudieron haber tenido, se hayan alimentado de inventarios y que pudo haber detonado que en un ejercicio fiscal, ojo, no contable, sino en un ejercicio fiscal, pudieron haber tenido una pérdida en materia fiscal. Eso, ¿qué pasa cuando las empresas tienen pérdidas fiscales? ¿Están obligados a pagar la PTU? Cuando existe una pérdida fiscal, digo, no hay una base fiscal, por lo tanto no hay una obligación como tal de pagar PTU porque no hubo una utilidad. Sin embargo, recordemos que al siguiente ejercicio hay utilidad, esas pérdidas no participan no se disminuyen de la utilidad. Al siguiente, digo, pareciera un poco como que es injusto, pero digo, así viene la redacción, de que en el año 1 tuve pérdida, en el año 2 tuve utilidad, esas pérdidas no van a jugar, no las voy a poder disminuir para el efecto de la PTU, pero en el año que hubo pérdida definitivamente no hay base, no pago PTU. Correcto. Digo, porque puede detonarse que el trabajador pueda quedar molesto porque no le entregaron una PTU. Y ahí es donde volvemos a regresar, donde debe de estar la comisión mixta, porque ellos son los que a nombre de los trabajadores o de todo el grupo deben de manifestar que efectivamente pues no hubo una utilidad dentro de la empresa, o sea, ya revisaron, ya analizaron, ya verificaron que efectivamente la empresa no tuvo una utilidad, ¿verdad? Entonces, en esa parte de la comisión mixta, que es muy importante, a lo cual usted también refería, a las multas, ¿verdad? Muy importante dentro de eso, ¿no? Hablábamos anteriormente que esa PTU no era deducible, pero de acuerdo al artículo 9 era disminuible. Pero ¿qué llega a pasar cuando yo tengo esa PTU ya determinada, ya pagada en mayo, que al 31 de mayo yo pagué 100,000 pesos? ¿Cómo yo puedo hacer para irlo disminuyendo como me dicta el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta? La PTU, digo, ya determinamos la PTU, ya la tenemos nuestro cálculo y en mayo pagamos la PTU. Y entonces en mayo, pues la PTU la voy a disminuir en los pagos provisionales que nos restan del ejercicio. ¿Cuánto pagué de PTU?
Pero ojo, es la PTU pagada, que efectivamente vinieron los trabajadores a cobrarla, porque yo determiné mi PTU, ya tengo mi PTU, pero no vinieron todos los trabajadores, no la cobraron, no salió de mi empresa, la tengo ahí, todavía como un pasivo. Esa PTU no la puedo disminuir. Ya vienen a cobrarla en junio, la puedo ir incluyendo. Debería poderse, de acuerdo al debería poderse, pero la mecánica por temas técnicos no lo permite. Hay un criterio que no lo permite, que nos señala que lo podemos incluir hasta la declaración anual. La PTU pagada después del 31 después del 31 de mayo, que sí se puede, pero la mecánica es la PTU que pagué entre los 9 meses del ejercicio, una parte proporcional cada mes. Es la parte que yo voy a ir disminuyendo, ¿verdad? Correcto, que entendemos que de acuerdo a ese 14 de la ley del impuesto sobre la renta que me habla sobre pagos provisionales, aquí estamos hablando para las empresas que llevan, pues bueno, hacer a cuenta de la declaración anual, pues pudiéramos decir que vamos a dividir en 6 partes, por decirlo de alguna manera, que son los meses restantes después de mayo, y que de manera proporcional a la hora de dividirlo es una parte sumada a la anterior que al final en diciembre te debe dar el total de esa PTU pagada para poderla haber disminuido. Que digo, como cálculo, hablando de personas morales, pues ese es ese ingreso devengado o acumulable por el coeficiente, y al coeficiente, pues bueno, a ese resultado fiscal le puedo disminuir tanto la PTU como las pérdidas fiscales, y pues bueno, ya después multiplicarlo por el 30% que me dicta. Para todas las demás que son acuerdo a flujo de efectivo, pues bueno, tendremos los ingresos menos las deducciones, y sobre esa utilidad, bueno, sobre esa base fiscal podremos disminuir esa PTU, pero de manera proporcional, que al final pues esa PTU a diciembre tiene que ser la misma. Por ahí, ¿qué pasa cuando una empresa no la disminuye en todos los pagos provisionales? ¿Puede disminuirla todavía en la declaración anual? Es un beneficio que porque esa cuenta, no es un beneficio que no pierde, porque recordemos que la declaración es por ejercicio, ¿verdad? Correcto. Y hasta le podemos disminuir hasta la declaración anual sin ningún problema. No es que pierda el derecho. Que por ahí viene de repente algunas estrategias de algunos que dice, oye, no te la voy a disminuir de manera provisional para yo pagar un cachito más en el impuesto sobre la renta, y en la declaración anual, cuando me salga un impuesto a cargo mayor, pues bueno, poder disminuir un poco de esa PTU y amortizar con cada uno de esos pagos provisionales que yo hice con anterioridad, y me pueda venir un impuesto a cargo un poquito más bajito, ¿verdad? Digo, porque naturalmente hay algunos que hacen esa cuestión, no la hacen de manera de pago provisionales, ¿verdad? Porque al final del día la van a disminuir en la declaración anual. Sí, otro punto que también importante hay en la PTU para irla disminuyendo, no tener la práctica de timbrar todos los recibos de nómina, porque es una práctica que en algunas empresas se venía manejando. Yo ya sé cuánto le toca y los timbro pensando que van a venir y resulta que no vienen. Les hago cheque, ese queda el cheque en el cajón, nunca lo cobro. ¿Cuál va a ser el impacto? Pues en automático esa PTU se pudiera decir que yo ya la pudiera disminuir, ya se me va a detonar un impuesto de la renta sobre algo que yo no he pagado, y al final del día, a lo mejor de esos trabajadores, muchos no vinieron a cobrar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos qué pasa con la PTU no cobrada. La tengo que incluir en el siguiente ejercicio. Es un detalle que también tenemos, si sacamos la cuenta, tenemos un detalle porque nos dice que tener la PTU, la no cobrada, la vamos a incluir en la declaración anual siguiente. Pero ¿qué pasa con un trabajador que viene a cobrar ¿cuándo presentamos la declaración anual? El 31 de marzo, ¿verdad? Correcto. Y ahí tenemos que incluir la PTU no pagada. Correcto. ¿Y qué pasa si un trabajador viene y cobra su PTU el 30 de abril? Hay un desfase de fechas. Correcto. Porque recordemos que el plazo para exigir es de un año. ¿Y Correcto. cuándo se vence el plazo para que el trabajador tenga derecho a exigir esa PTU? Si el plazo legal es el 31 de mayo, ¿hasta cuándo tiene derecho? Hasta el 31 de mayo del siguiente. Y si yo la incluí en la PTU no pagada en la declaración anual y resulta que sí la pagan, me meto en un problema. Correcto. Son tecnicismos que a veces vienen que no están contemplados. Correcto. ¿Qué digo? Al final del día, pues bueno, ¿qué trabajador no va a venir a cobrar una PTU, no? Sí, de eso. Que claro, hay algunos que no vienen a cobrarlo por azares del destino, no se enteran, que no se fueron se cambiaron de ciudad y les sale pues muy caro venir a cobrar una PTU, ahí la dejan. Correcto. Que bueno, entró en un tema de timbrado de nómina, ¿verdad?
los tiempos, cómo hay que hacerlo. En ese timbrado de nómina en particular, porque me encuentro a la hora de estar revisando los programas mal parametrizados. Literal, tienen el concepto PTU, pero ligado de manera fiscal, ¿qué será? 001, sueldos y salarios. Y entonces se timbra como sueldos y salarios, ellos manifestando que en el concepto es PTU, pero no la timbran como PTU. Y hoy, dentro de ese tratamiento fiscal, podemos entender, porque usted decía que ya viene, puedo yo incluir la PTU no pagada de ejercicios anteriores, pero hoy, hablando de las personas morales del régimen general, pues ya a través de CFDIs, que hoy es a costumbre ya de la autoridad, ya viene precargada, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Tengo 200,000 por pagar en la PTU. En la declaración anual opto por hacerlo de manera manual o hacerlo de manera automática, ¿verdad? Por lo general lo hacemos de manera manual cuando nosotros ya previmos que mi PTU va a ser, la PTU salió más alta que el promedio, ¿no? Entonces lo hacemos manual para hacer el promedio de los 3 meses o las 3 PTU. Cuando ya tenemos eso, en el siguiente o en mayo, ya una vez que vamos a repartir, para yo poder dar esa PTU, debo de timbrar el CFDI y debe de ser de manera correcta, de acuerdo a la guía del llenado del anexo 20, que me estipula cuáles son las características, o sea, hablando de la percepción, hablando de la deducción. Una vez que ya se tiene timbrada, la autoridad ya lo tiene referido, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestionamientos, pues ya la autoridad lo tiene muy bien analizado, y que ahí es donde la autoridad se da cuenta si realmente pagaste o no pagaste la PTU, ¿verdad? Porque pudiste haber salido en la declaración anual 200,000 por pagar, pero no timbraste los 200,000, a lo mejor timbraste como 180. Eso, pues bueno, ya te va a traer un desfase, porque en la siguiente declaración, de manera automática, ya hoy te va a prevenir que no pagaste completo. Y ya traes 320 y 320. Correcto. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado en todo eso, ¿verdad? Porque ahorita que estamos viendo, a mí me surge una duda. Entonces, si hay una PTU que no se pagó, y vamos a decir que sale 200 y traigo un remanente de 10,000 pesos, por lo tanto, lo próximo a pagar son 210,000 pesos. Esos 210,000 deberían de entrar para el tope de los 3 meses y las 3 PTU pagadas con anterioridad. Sí, porque es mi nueva PTU repartible. ¿Ok? Sujeta al segundo cálculo, por decirlo así. Sí. Yo hago mi cálculo sobre 210, que mi primer cálculo del 50 y 50%, sí. Salarios y días. Ok, 210, porque es mi 200 de PTU del ejercicio, más 10 no paga 210. Ahora, eso lo vuelvo a comparar con mi 127 fracción 8. Sí. Hago mi comparativo y es la PTU que voy a calcular, pero sí sería sobre los 210. Tengo que volver a recalcular sobre toda la PTU, el ejercicio más la no pagada, porque es mi nueva PTU, okay, la que yo debo para mi cálculo nuevo. Okay. Es lo que yo debo de estar considerando. Para tener plasmado eso y tener en cuenta para a la hora de estar haciendo ese nuevo cálculo e incluirlo, ¿no? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué tratamiento? Porque hoy pasa que, lo dijo al inicio, las personas físicas en abril presentan sus declaraciones anuales, hablamos de personas físicas que son del régimen de sueldos y salarios, y que se da un mes de una detonación que todo mundo sale en redes sociales y que la autoridad no me ha devuelto, que simplemente no rechazaron, sino simplemente la desistieron, o simplemente no me va a entregar ese ISR de sueldos y salarios. Entonces, debe de tener en mente el trabajador que dentro de esos 400,000 pesos debe de incluir también esa percepción de la PTU. Sí, para su declaración. Para revisar el tope. Sí, para revisar el tope. Se debe incluir porque son los ingresos percibidos durante el ejercicio. Porque a lo mejor él pudo haber estado pensando que 398,000, casi cerquita y topado, entonces no tengo una obligación.
pero a lo mejor el trabajador no está pensando que tuvo una PTU. Recordemos que son los 400 de ingresos totales, ni siquiera ingresos acumulables, son ingresos totales. ¿Y qué son ingresos totales? Todo lo que yo percibí durante el ejercicio. Entonces esa persona, digo, sí ya estaría obligada al cálculo porque sí rebasé. Correcto. Porque son los ingresos totales, no los ingresos netos percibidos, ni los ingresos que correspondan a de qué ejercicio. A lo mejor es un ingreso por indemnizaciones. Recordemos que un ingreso por indemnizaciones, ¿a cuántos años puede ser? A lo mejor corresponden a 20 años, que mi cálculo me lo tenga que hacer en base a varios años. Sí, estoy de acuerdo, pero los ingresos, si en este año me pagaron 1 millón de indemnizaciones, son 20 años, ¿cuánto corresponde cada año? No, pues no llega, muy poquito, no llega al tope, pero en este año me pagan todo, en este año rebaso, en este año calculo. Correcto, correcto. Es el mismo criterio, ¿verdad? El mismo procedimiento. ¿Qué pasa con las empresas? Porque ya una vez que tenemos calculado, ya tenemos todo previsto, revisamos, ya previmos todos los trabajadores que estuvieron durante todo el ejercicio, los eventuales tuvieron más de 60 días, todos los trabajadores participaron, previmos cuáles tuvieron faltas con goce, sin goce de sueldo, ya previmos los que traían incapacidad por enfermedad general, ya previmos por los que traían por riesgo de trabajo, ya previmos por los que traen en maternidad, ya separamos a los que son administradores, ya separamos a los socios, o sea, ya hicimos todo eso y ahora nos toca entregar la PTU, lo que usted comentaba. Pero hay 10 trabajadores que la empresa es muy buena, tiene toda la base de datos, por lo general dentro del contrato ponían la dirección, número de teléfono, 2, 3 referencias, pero a la hora de que estás intentando comunicarte con un trabajador que a lo mejor ya no está contigo, pero que tiene goce a esa PTU, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo localizas, si no lo encuentras? ¿Qué pasa con esas personas? Hablando de qué le pasa a la empresa que no va a repartir eso. La empresa lo publicó en el periódico tal vez, en algún medio de comunicación, y la empresa cumplió con definir que está la PTU. Él ya lo puso a su alcance, no la vino a cobrar, el trabajador tiene 1 año, recordemos, para reclamar esa PTU. No vino en el año, pues entonces esa PTU yo la reintegro a la PTU para pagarla en el siguiente ejercicio por el trabajador que no vino. Por el trabajador que no vino. O sea, en el tratamiento pasó mayo, ya pasó abril, pasó junio, definitivamente pasó el año. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa PTU? Esa PTU es una PTU no pagada. PTU no pagada. PTU es igual tratamiento, o sea, como cualquier trabajo que no vino es una PTU no pagada. No se le timbró nómina, no se le debió timbrar porque hay unos que sí la timbraron. Okay. No vas a andar cancelando recibos porque el impuesto ya lo pagaste. Y no es un impuesto que no te lo van a devolver, o tienes que andar presentando complementarias. Y que, bueno, hoy entendemos, para los que no estén adheridos a los nuevos formatos de sueldos y salarios, cuando tú pagaste de manera mayor y hoy haces una complementaria, ya no traes ese pago de lo indebido. Que ahora ese ISR por sueldos y salarios que pagaste de más, que él ya no te lo da como pago de lo indebido, ahora él quiere que se lo pidas vía devolución, de manera manual. O sea, efectivamente lo que usted dice, hay que comprender que efectivamente voy a timbrar a los que les voy a pagar en el momento, ¿no? Que obviamente la tarea es revisar con todos los que sí están, ya vienes y hacemos los cálculos para ir previéndolo. Sí, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Porque en las empresas pequeñas, pues vino hoy, pues ya lo timbramos y ya. Pero una empresa de 1000 trabajadores, ¿cómo voy a saber quién vino y quién no vino a cobrar? O timbro y luego cancelo, o timbro todo, digo, es una que pudiera hacer, ¿sabes qué? Pues timbro los 1000 trabajadores, terminó mayo, el pago del plazo, pues ya a final de mes, ¿cuántos no vinieron? Pues cancelo todo, digo, pensando en algo más práctico, ¿verdad? Claro. Pues no vinieron, pues cancelo todos los recibos de nómina porque estoy en tiempo y ya para que no me aparezca un precargado en la declaración mensual. Sería una opción para poder hacer eso, porque esperar hasta que todos vengan y cobren y en ese momento timbrar, pues sí sería un poquito complicado. Claro, que bueno, perdón, no es que no esté yo de acuerdo, yo claro que sí, solamente que estoy previendo la mecánica del cómo hoy se hace el timbrado de nómina y cuál los que me vendría en el aplicativo. Entonces yo creo que si timbro todos los trabajadores y los que efectivamente no se pagaron, ¿verdad? Bueno, no, sí, al final del día es cierto, ¿no? Porque me va a dar una diferencia de las que no se pagó
y de todas formas la autoridad me va a cobrar el ISR. No, sí, divagué en otra cosa, pero sí, efectivamente. Digo, se me hace una opción cancelar. Sí, claro. Cancelar, digo. Porque si no vamos a tener una diferencia con la autoridad. Sí, digo, tenemos a 31, estamos 31 de mayo, ¿cuándo pagamos? ¿Cuándo se timbra? Digo, ¿cuándo se timbra? Tenemos la fecha y ya lo que no, pues ya, cancelo. Bueno, hemos visto a lo largo de todo este programa cómo se va derivando la PTU. Y solamente como recordatorio a lo que llevamos, pues obviamente se genera la declaración anual, entendemos que hay una utilidad, el 10% plasmado, vamos al cálculo que diferenciamos dos episodios, uno sobre el 50% por salarios y el otro 50% por días trabajados. Una vez que tenemos ya todo ese cálculo, prevemos la situación del impuesto sobre la renta, llámese artículo 96, reglamento del 174, pero antes de eso ya pasó por la comisión mixta, la comisión mixta ya revisó perfectamente que toda la declaración esté muy bien, están todos de acuerdo sobre lo que se va a estipular el cálculo, y entonces existen o pueden haber dos parámetros. Una, la que de acuerdo a lo que hemos estado platicando, de acuerdo al 127, entregue el patrón lo que corresponda. Y entonces es el cálculo de la mecánica normal, timbrado de nómina y todo. Pero está la otra, donde de acuerdo al cálculo de la Ley Federal del Trabajo, el PTU es mayor, pero el patrón quiere entregar lo que realmente salió del 10%. Que entendemos que esa diferencia, pues bueno, es un bono del PTU, que ya no es PTU como tal. Y que entonces vamos a prever que esa diferencia que el patrón sí le quiere pagar, pues bueno, hay varias aristas que hay que observar de eso. Y que una de ellas, y que a lo mejor no lo tenemos contemplado, es con lo que llega a suceder en la ley del Seguro Social, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Y seguimos en el mismo caso. 200 sale la mecánica del 127 por los 3 meses. Resultado, de manera normal a la declaración de la utilidad, 300,000. Y el patrón quiere repartir los 300. ¿Qué pasa con esos 100 para cada uno de los trabajadores? De acuerdo para lo que tenga que ver con la ley del Seguro Social. Aquí primeramente para efectos de Seguro Social, recordemos el artículo 27 nos señala que partidas no son integrables para efectos de PTU. Ahí tenemos una palabra que es bien importante que siempre hay que tener en mente de todas las fracciones, la naturaleza. Correcto. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Lo que exceso 100,000 es PTU o ya perdió la naturaleza de PTU? Si ya perdió la naturaleza de PTU, entonces no cae en la fracción 11 del artículo 27 de la Ley de Seguro Social. Por lo tanto, ya no es PTU. Esa partida, ya en excedente, ¿cómo lo podemos timbrar o cómo es recomendable timbrarlo? Pues ya como un bono de PTU, porque ya no va a llevar la exención del ICR y ese excedente, lo que le pagamos de más a cada trabajador de acuerdo a la mecánica del cálculo, ya viene convirtiéndose en un bono de PTU, lo cual va a ser una parte integrante para efectos del Seguro Social. ¿Cómo qué? Como una parte de un sueldo variable. ¿Cómo vamos a reportar esa variable cuando pagamos la PTU? En el mes de mayo, supongamos para las personas morales. Entonces, ¿cuándo presentamos los sueldos variables del mes de mayo? Recordemos que va por bimestre. Mayo y junio lo presentamos a más tardar el 5 de julio, las variables de mayo y junio. Esa variable, esa parte de la PTU que es variable, lo que excedió a cada trabajador, la vamos a dividir entre los 61 días del bimestre anterior, o dependiendo del patrón que pague por semana, que a lo mejor son que 7, ¿cuántas semanas tiene el mes? 7 por 56 días, o 63 días, dependiendo, los dos cálculos son, los acepta la autoridad, siempre y cuando lleves el mismo criterio, no cambies el criterio. Pero esa parte sería una variable integrable para efectos de seguro social y para efectos del Infonavit. ¿Sí? Correcto. ¿Y qué otra ley nos está afectando? Hay que ir a revisar las leyes estatales, las locales, ¿verdad? Impuestos en Nuevo León, pues en el impuesto de Nuevo León nos señala que es una PTU, que es una partida que no está
que no está grabada para efectos del impuesto. Sin embargo, el excedente, pues como ya dijimos, no es PTU, por lo tanto debe estar grabada para efectos de PTU. Y cada estado pues deberíamos estar revisando porque todas llevan la misma, casi la mecánica, las mismas exenciones, pero habría que irnos a revisar a cada entidad para ver si lo graba o no lo graba el efecto de la PTU. Y para ICR, pues ya digo, es igual, digo, el cálculo pues ya no juega con la mecánica de la exención porque ya no es PTU, ya es un bono que está totalmente grabado para efectos de PTU. Correcto, que efectivamente justo me ganó porque era la segunda pregunta. Al efecto entonces de lo que llega a suceder con la ley del Seguro Social, pues bueno, esa parte gravable tiene repercusiones, ¿no? Y tiene repercusiones y yo añadiría en esa proporción, el timbrado de nóminas debiera de venir desglosado como tal el concepto PTU a la percepción y pudiéramos integrar un bono que al final del día pudiéramos agarrar de acuerdo al código de los productos que viene para lo del timbrado de nóminas, otros, ¿no? Porque al final es otros sueldos que se vaya a percibir y que al final del día, como comenta, sí grabaría esa parte para el impuesto sobre la renta, sí grabaría o integraría al salario base de cotización y por supuesto, esa parte sí debiera de pagar el impuesto estatal correspondiente. Pero ahora, ya terminamos y hemos hablado muy bonito de todos los trabajadores, lo que le corresponde a cada uno, hablamos en partidas de lo que pudo haber pasado con las declaraciones anuales para las personas físicas de sueldos y salarios que debieron de incluirlo dentro de ese su tope de 400,000 y todo. ¿Qué pasa? Nos dicen, para no estar certeros en él, ¿qué pasa con las empresas que en lugar de timbrar nóminas y pagar como tal seguro social, hacen el efecto de un asimilados a salarios? Porque al final del día no estás timbrando una nómina, al final del día no pagas un seguro social y le terminas pagando un asimilados a salarios. ¿Qué pasa entonces con esa PTU? Bueno, ya vimos quiénes son las empresas que están obligadas a pagar PTU y cuándo van a pagar PTU. Aquí no importa el nombre que tú le des, sueldos y salarios o asimilados. Aquí, ¿qué es lo que hay que ver? Si hay o no una subordinación. Recordemos los 3 elementos que deben reunir para que se considere un trabajador, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos los otros 2 elementos sí son un poco difícil con las otras figuras porque si hay una percepción, pero un elemento que definitivamente no puede confundirse, que hay que tener muy claro, es el don de mando. Correcto. Y sobre esa parte, pues digo, no importa cómo tú le llames, si tú eres un subordinado, hay un don de mando, tienes la obligación de pagar PTU. Aquí no importa cómo lo estés timbrando, cómo le estés llamando. Aquí cómo viene la subordinación. Para no perder ese rumbo, si eres mi trabajador, que a lo mejor sabes que te estoy diciendo que no eres mi trabajador para otros efectos, pero al final del día eres trabajador, pues sí tienes derecho a PTU. Correcto. Pero bueno, estamos en un sentido que no pudieras timbrarle una nómina, un CFDI que venga como PTU. Otra vez, o sea, ese es el alcance de ver el por qué algunas empresas que terminan dando la PTU, porque de seguro en ese asimilados a salarios, cuando salga la PTU a repartir, pues incrementará ese asimilados a salarios y lo pagará como tal, ¿no? Pero pues para prever eso, ¿no? Usted lo dijo muy bien, no es un asimilado porque existe una subordinación, porque existe una remuneración, porque está el contrato, ¿no? Dentro de esas expectativas a lo que tenga que ver la ley del Seguro Social, 12 si no estoy por ahí, lo que tenga que ver. Entonces ya previmos todas esas figuras, vamos viendo y nada más ir comentando para ir cerrando este episodio. ¿Cuáles son los riesgos que usted le aconsejaría al contador, a quien lleva todo lo que tenga que ver con el tratamiento contable, el tratamiento fiscal? ¿Cuáles son los errores que debiera de evitar dentro del cálculo de la PTU, dentro de lo que se tenga que estipular en una declaración anual y, por qué no, en algún error que pudiera cometer en un pago provisional? Bueno, errores,
Hay muchos errores que pudiéramos cometer. Digo, ahorita se me viene a la mente un error de control de días. Ok. Control de días. ¿Cuántos días? Recordemos una parte para calcular la PTU en base a días. ¿Llevo o no ese control en mi departamento de recursos humanos de los días efectivamente elaborados? Perdí las asistencias, no tengo control de incapacidades, por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy pagando más PTU de la que debo pagar, ¿verdad? Estoy generando más PTU. Otra parte también, digo, que la mecánica, otros errores que también en la mecánica, que no se resta, recordemos que nos señala la Constitución, la base gravable para la renta, ¿y qué es lo que agarra? El 10% de la utilidad, la utilidad fiscal sobre esa utilidad del 10%. Pero recordemos que podemos restar, ¿cuáles partidas? Los exentos no deducibles, que a veces esa parte, pues, no ni siquiera la sacan, la mecánica de saber cuánto es cuál es el 7 y 53. 47 y 53, no hacen toda la mecánica que nos marca el reglamento, de qué partidas integran, digo, eso es otro error que pudiéramos estar cometiendo, o también no restando esa parte exenta. O otra parte que también vemos ahí en el tema de los timbrados para llegar a ese exento, partidas que a lo mejor están timbrando como grabadas y son exentas en temas de aguinaldo, en temas de PTU, en temas de prima vacacional, que son partidas que son exentas y van a repercutir directamente en el cálculo para llegar a la PTU. ¿Qué otras partidas? Hay muchas partidas en temas de deducciones que no cuidan el tema de qué es un deducible o no es un deducible, partidas devengadas, que a lo mejor no jugaron para el efecto del PTU, lo que son pagos a personas, sociedades civiles, sector transporte, que pues si no le pagué es una parte que no es deducible, a lo mejor yo la hice deducible, para disminuir la base gravable ya estoy afectando al trabajador, error de cálculo que le pagué de menos al trabajador en PTU, y por ahí pues me va a resultar un pago adicional. Presenté fuera de tiempo la declaración anual, contar 60 días a partir de la fecha de la presentación, otro error también que puede pasar, otro error que también pudiera pasar, que opté por dictaminar mis estados financieros. ¿Cuánto es la fecha límite? El 15 de mayo me sale una PTU adicional y no la pago, porque la fecha ya pasó. Recordemos que el plazo, ¿cuándo es? 60 días a partir de la fecha de la declaración. Si presento una corrección de la autoridad y me determina diferencia, también debo pagar esa diferencia. Son errores que estamos cometiendo, que no los consideramos porque para nosotros la fecha ya pagó, ¿quién nos va a reclamar? Cosas que no estamos considerando, ¿verdad? Y si no pago la PTU también, correcto, no la manifiesto en la declaración anual, le puse 0 y sí tengo PTU porque soy una empresa pues que está operando, pues ni modo que no tenga ganancia. Es otro error, digo, que me pueden venir a multar. O también algunos, pues no la manifesté, pero sí la voy a pagar. correcto. También hay que ver para o la manifiesto y no la pago, o la pago porque al final del día, pues sabes que siempre sí la voy a pagar, pero no la manifesté. Va a venir el Seguro Social y me lo va a cuestionar porque esto es una declaración anual, que esas son errores que tenemos. Correcto. Sí, realmente, previendo todas esas errores que de manera oportuna indica, pues hay que ir previendo, ¿no? El ir cerrando los números, ir cerrando las cuestiones en tratamiento fiscal, en materia financiera, todo lo que pudiera dar esas repercusiones, ¿no? Hablábamos, y un error también es que no hacer las partidas de maneras contables, fiscales. No olviden, PTU es no deducible, es una disminución para que no hagan un doble efecto a la hora de hacerle la deducción, porque en muchos parámetros ven PTU, ven que es una deducción aparentemente por un CFDI y pues creen que pues es parte de una deducción, ¿no? Entonces es ir siempre previendo esos riesgos posibles en lo que van a dar en las empresas. Estamos en una nueva era muy digital, donde la inteligencia artificial ha incrementado mayores expectativas. Preveíamos casi todas las plataformas ya no están en el portal antiguo que le llamamos, ya casi todos están en el nuevo portal. La autoridad está haciendo siempre un match, ¿no? El timbrado de nómina, no quiero ver lo que pueda pasar más adelante tengo una utilidad fiscal y en la informativa
manifiesto que tengo PTU y que le pongamos 0. Si lo ve la Secretaría del Trabajo, las multas son muy caras, ¿verdad? Entonces hay que prever ese tipo de situaciones, que no se te olvide que cuando tengas esa percepción, verifica el impuesto estatal de tu ciudad en donde estés. Eso también va a ser muy importante, porque a lo mejor no estás previendo y estás pagando un impuesto estatal que a lo mejor no deberías de estarlo pagando, ¿verdad? Porque prácticamente puede duplicar o triplicar la mensualidad de lo que tú estés dando, depende de la cantidad de la empresa que tengas en rubro, pero sí te puede dar un impuesto estatal un poquito alto, ¿no? También verificar esa parte, porque pues eso ayudará de manera financiera a tu empresa, ¿no? Entonces, muchas gracias, contador, gracias por este episodio. Queríamos hablar un poquito de PTU. Posteriormente vamos a estar trayendo nuevos episodios, traemos unos episodios de todo lo que tenga que ver con CFDIs, porque es un mundo, la verdad hay un sinfín de errores habidos y por haber, que hoy la misma plataforma está teniendo problemas. Digo, nada más por dar un pequeño guiño, es la guía del llenado, el anexo 20, me dice que si quiero puedo hacer un complemento de pago con una factura pago en una sola exhibición, pero hoy por plataforma vemos que la misma autoridad me duplica. Sí, definitivamente, porque digo, esa parte que bueno que lo comentas, porque sí vi el otra vez, digo, me llamé la atención y según yo no permitía el sistema hacer eso, porque vi una factura, lo que nosotros llamamos puede, ¿verdad? Porque puede PPD, sí. En los términos que nosotros manejamos, puede PPD. Correcto. Pues digo, pues no puede haber un complemento de pago. Bueno, en los sistemas informáticos no dejan, la plataforma del SAT no sé si deje hacer un complemento de pago en una factura, pues. Sí, dentro del, me ha tocado ver muy bien todo lo que tenga que ver con la guía del llenado del anexo 20 y definitivamente de esa transición del 2016, cuando te indica sobre el complemento de pago, sí te referencia que iba a ser una parte de ayuda de manera administrativa, por lo cual sí te dejaba, y de hecho hay sistemas que tú haces pago en una sola exhibición y a la hora de bajar el reporte de cobranza te dice que te la debe porque no has hecho un complemento de pago. Entonces, sí, definitivamente te permite. Yo creo que ahí le faltaría a la autoridad de decir, no debiera, si hay un PUE, no relacionar ese CFDI para un complemento de pago. Y pues bueno, ese y mil errores que hay, muchas cosas más, que hay que prever. Y digo, a lo mejor van a ser 2, 3 episodios que vamos a hablar de CFDI, porque hoy creo que es la nueva fiscalización. Y si hoy nosotros mismos no verificamos toda esa partida, creo que vamos a seguir teniendo muchos problemas, ¿no? Por eso hablábamos de la PTU, cuidado a la hora de timbrar, eso va a ser muy importante porque a lo mejor manifestaste en tu declaración anual de manera manual y dijiste que va a ser cierta cantidad, pero en CFDI timbraste otra, ya vas a traer una discrepancia. Entonces ya traes problemas a la hora de disminuir, cuánto vas a poner, o sea, hay un sinfín de cosas que debemos de verificar a la hora del timbrado de CFDI. Pero bueno, agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. Gracias por seguirnos. Por favor, denle like, dennos seguir en todas nuestras redes. Y la verdad que seguimos emocionados. Es nuestro tercer episodio que llevamos. Cada día vamos intentando desenvolvernos un poquito, estar en este medio, pero pues siempre va a ser la forma de poder brindar un poquito más de información, lo poco que sabemos, poderla manifestar con ustedes, ¿verdad? Agradecemos su presencia. Contador Javi, muchas gracias por acompañarnos este día. El conta Jorge, que no estuvo hoy con nosotros por problemas de enfermedad, pero esperamos que el siguiente episodio esté aquí con nosotros. Y pues bueno, David, que siempre nos ayuda detrás de cámaras, que siempre está al pendiente de todo. Agradecemos a todos y muchas gracias.